Buen día, profesor y compañeros. Nosotros somos del grupo 13, que integramos con tres participantes. Mi persona, Quispe Salazar Edison, también Ramírez Pinedo Rick Melissa y Rodríguez Polo Vietti Mariela, del curso Ética y Ciudadanía. Para hoy el tema que vamos a tratar será de, de identidades asesinas del segundo capítulo, cuando la modernidad viene del mundo del otro, de Amin Malouf. En primer lugar, hablaré brevemente sobre el autor, Amin Maalouf. ¿Quién fue? Él nació en el año 1949, que fue un escritor y periodista libanés. También fue reconocido como novelista y ensayista, que estudió economía política y sociología en la Universidad de San José de Beirut. Sus obras en parte de novela fue en 1986 publicó la novela León el Africano. También en 1993 da a conocer la novela Roca de Tanios, entre otras novelas. En lo que es en ensayo, en 1983 publicó Las cruzadas vistas por los árabes. Uno de ellos, que vamos a tratar el día de hoy, es de identidades asesinas que hizo a conocer o publicó en el año 1998. Ahora haré a conocer sobre qué es la modernidad. Bueno, la modernidad hace referencia a los procesos social y histórica que tiene sus orígenes en Europa occidental a partir de la emergencia del Renacimiento, que propone que cada ciudadano tenga sus metas según su voluntad propia, como por ejemplo que la modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión, cultura y busca el control social. ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias acerca de divinidad, de sentimientos, de devolución y temor hacia ella, de normas morales para la conducta propia y social y de prácticas rituales, como especialmente la oración y el holocausto para brindar culto y adoración. La importancia que le da a la religión islámica y a la modernidad. Se encuesta el por qué los árabes siguen marcados por costumbres pasados que dan lugar a la violencia, como por ejemplo los velos, tienen que ver con la cultura, religión. No todo lo malo que sucede está relacionado con la religión. Y la pregunta, ¿es el Islam incompatible con la libertad, con la democracia, con los derechos del hombre y de la mujer, con la modernidad? Habría muchas respuestas correctas, pero políticamente que sería sí, no sé, y afirma que sitúa dentro de un sistema religioso. Tiene derecho a afirmar que se reconoce que la religión te puede mostrar unas ideas, pero no te puede prohibir o obligar a hacer cosas de comportamiento extremo. Todo esto depende de la interpretación de cada uno que con el tiempo ha ido cambiando, por lo que cualquier doctrina puede haberse desviado, como es el caso de Occidente y otros lugares, y aún así para muchos sigue marcado como su segunda naturaleza. Conflicto entre el norte, el sur y el este de Europa para la religión cristiana e islámica. El Islam, fundado por Mohammed Mahoma. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Mohammed Mahoma? Bueno, él fue personalmente el creador de la teología islámica que ha reflejado donde el Corán, que es su libro sagrado del Islam, en el que se expresa su credo y, y incluso su ley, donde Mahoma tenía religión islam, que fue apoderando el territorio de territorio huérfanos que no eran cristianizados de una forma ordenada
con relativo respeto hacia otros y sin exceso de violencia gratuita. Esto muestra que, aunque actualmente no sean específicos, antiguamente lo eran y aceptaban otras religiones. Sin embargo, donde el cristianismo se expandió a toda Europa, que los pueblos germánicos se fueron cristianizando. Y ello, los cristianos eran poco tolerantes y no aceptaban otras religiones. Con esto no quiere mostrar el autor que los musulmanes son unos tiranos y los cristianos modernos. Sin embargo, la imagen negativa se tiene acerca de la religión musulmana, ¿no? Entonces, a lo largo del texto, el autor Amin Maalouf menciona que él nunca ha negado su religión, su historia de su familia, ¿no? Y plantea una pregunta. ¿Quién es un creyente? Dice. Bueno, el creyente es el que cree en determinados valores, la dignidad del ser humano. Le doy pase a mi compañera. El cristianismo le ha dado forma a Europa, pero Europa también le ha transmitido al cristianismo. ¿A qué se refiere Amin Maalouf con esto? Bueno, Amin Maalouf se refiere a que el cristianismo es hoy lo que las sociedades europeas han hecho de él. Estas se transformaron a lo largo del tiempo y al hacerlo, también transformaron el cristianismo. Podemos ver a lo largo de la historia que la Iglesia Católica muchas veces ha sido atropellada, traicionada y maltratada, pero ha buscado posicionarse firme, tratando de posponer cambios contrarios que vayan en contra de su fe, de las buenas costumbres y de la voluntad divina. Se ha visto obligada a hacer autocrítica cada día, es decir, a reconocer sus errores y a corregirlos, luchando cada día contra la ciencia ganadora que parecía desafiar las escrituras, enfrentándose a la emancipación de las mujeres, a las relaciones sexuales prematrimoniales, a la democracia, entre otras más. La Iglesia empezaba siempre por mantenerse firme, pero a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a lo que las sociedades europeas le transmitían. La sociedad occidental inventó la iglesia y la religión que necesitaba, es decir, necesidad espiritual. ¿Y a qué se refiere con necesidad espiritual? Bueno, se refiere a la nutrición del espíritu, de una esencia de esperanza y sentido de la vida y de la muerte. En el caso del Islam, Maalouf está convencido de que ocurrirá lo mismo, aunque duda que pase tiempo, muchos tiempos, varias generaciones, para que esto suceda. Porque mientras en Occidente avanzaban a gran velocidad, el mundo árabe estaba estancado. En Occidente la sociedad fue la que modernizó a la religión, pero en el caso de los musulmanes no fue así. Amin Maalouf también nos dice que la influencia de la sociedad y la religión es recíproca, porque la sociedad da forma a la religión y a la vez la religión da forma a la sociedad. Sin embargo, muchos suelen considerar con demasiado valor a la influencia de las religiones sobre los pueblos y su historia, y demasiado poco a la influencia de los pueblos y de su historia sobre las religiones. Cabe resaltar lo que nos dice Maalouf, ya que sin sociedad no hay religiones, y sin religiones no hay sociedad, ya que la religión aporta valores morales a los seres humanos para que puedan formarse como ciudadanos de bien. Cuando la modernidad lleva la marca del otro. La modernización ha significado siempre abandonar una parte de sí mismo. Aun cuando en ocasiones ha provocado entusiasmo, el proceso no ha sido desarrollado nunca sin una cierta amargura, sin un sentimiento de humillación y de negación, sin una dolorosa interrogación sobre los riesgos de una pérdida de nuestra identidad. Muchos países en proceso de modernización sienten cómo se pierde una parte de ellos cuando se modernizan, como lo es el caso de los árabes y musulmanes, quienes han tenido que perder sus tradiciones.
Pero ¿de dónde viene la modernización? La modernización viene de Occidente. Uno de los ejemplos que nos da Maluf sobre cómo se sienten los demás cuando la modernidad lleva la marca del otro es la de sus amigos franceses. Cuando ven que en su barrio se ha abierto un fast food y sobre lo que hablan acerca de Hollywood, de CNN, de Disney y de Microsoft, debido a que todas estas cosas influyen en, en el lugar que ocupará Francia después y cómo esto les va a afectar en su lengua, su cultura, su estilo de vida, su prestigio y sus costumbres. Pero ¿por qué Amin Maalouf ha colocado este ejemplo? Bueno, lo ha colocado porque quiere dar a conocer que no solamente de un país que no pertenece a Occidente se puede sentir herido por la modernización, sino también de un país que pertenece al Occidente, como lo es Francia, que es un país avanzado. Desde que la modernización se presenta como el caballo de Troya de una cultura extranjera dominante, es decir, desde que quiere posicionarse como superior. En conclusión, cuando la modernidad lleva la marca del otro, así pertenezca el país a Occidente o no pertenezca a Occidente, afecta de igual manera en sus culturas, su tradición, sus costumbres, su lengua y en todo. Doy pase a mi compañera Sarit. La occidentalización. Occidente se muestra la diferencia. Los pueblos occidentales, desde ya hace muchas generaciones, cada paso que ellos han dado está acompañado de un sentimiento de negación de sí mismos. Ellos han tenido que reconocer que, que su técnica que tienen ellos ya está superada, que lo que ellos producen no vale nada en comparación con Occidente, que seguir practicando su medicina tradicional era muestra de superstición, que su poderío militar ya se había convertido en nada más que un recuerdo ya del pasado, que sus sabios, sus poetas, sus soldados, sus santos y sus viajeros ya no significaban nada ante el mundo occidental. ¿A cuántos ingleses, franceses, españoles les ha parecido útil estudiar árabe o turco? Estos pueblos no occidentales, cada paso que dan chocan con una decepción o una humillación. Occidente superior a ellos. En el siglo XVIII, cuando el mundo musulmán mediterráneo empezó a cobrar conciencia, pero se suele aceptar que después de la campaña de Napoleón en 1799, los intelectuales políticos empezaron a preguntarse, ¿hemos acumulado tanto? ¿Por qué Occidente hoy está avanzando? ¿Cómo ha conseguido? ¿Qué debemos hacerlo para alcanzarla? Para Mohammed Ali, el virrey de Egipto, dice que la única manera alcanzar a Occidente era imitarla, y fue él por ese camino. Él logró hacer de sí un país respetado, hizo una potencia regional. La voluntaria occidentalización empezó a dar buenos frutos, con tanta decisión como el Pedro el Grande, un poco menos brutal y encontrado mucho menos de resistencia. Este construyó un estado digno en Oriente del Imperio Otomano. Este sueño se romperá y los árabes no guardarán de esta más que una experiencia que un recuerdo amargo. Los intelectuales y dirigentes por hoy evocan con tristeza y con rabia aquella cita que no acudieron. Y en la menor ocasión nos recuerdan de que quieren oírles, que las potencias europeas para las cuales Mohammed Ali se había convertido en más que un personaje peligroso y muy independiente. Estos se coligaron para frenar su ascenso y llegaron incluso hasta un punto de enviar una expedición militar contra él. Occidente ha estado delante de ellos y los países querían modernizarse a su nivel. Por eso
siguieron a su modelo. Es normal que los musulmanes se sientan heridos, ya que estos, debido a ello, han tenido que perder sus tradiciones. Los árabes dicen como conclusión que Occidente solo quiere que ellos obedezcan. Occidente asume sus propios trastes culturales, llega a un punto donde los países empiezan a ver como un modelo a seguir, empiezan a imitarlo. En el mundo árabe se percibió muy rápido la modernidad como necesidad, pero nunca pudo abordarse. Occidente empezó a conquistar el mundo en todas las direcciones y en todos los ámbitos, a la vez extendiendo los efectos vectores de la medicina y las técnicas nuevas y los ideales de la libertad, pero practicando al mismo tiempo la matanza, el saqueo y la esclavitud, y suscitando por partes tanto el rencor como fascinación. Si he querido recordar brevemente estas verdades ha sido para insistir el hecho de que un árabe, y no menos un indio, un malgache, un indochino, un descendiente de los aztecas, nunca le resultó fácil entregarse plenamente, sin remordimientos, a la cultura occidental. Había que superar muchos agravios, reprimir el orgullo también. Enseguida dejo una pregunta tan sencilla de los tiempos de Muhammad Ali. ¿Cómo modernizarnos? Era inevitables otras preguntas más complejas. ¿Cómo podemos modernizarnos sin perder nuestra identidad? ¿Cómo asimilar la cultura sin renegar a nuestra propia cultura? ¿Cómo adquirir los conocimientos técnicos de Occidente sin querer a su merced? La occidentalización sistemática de complejos del señor de Egipto dejó de figurar del orden del día. El virrey era un hombre de otra época. La generación de Muhammad Ali no hablaba el lenguaje de nacionalidades, sino el de las dinastías y los estados. En 1849, las cosas ya habían cambiado. Europa entraba en la era del nacionalismo y se iniciaba la decadencia de los imperios multinacionales. El mundo musulmán no tardaría en seguir el mismo camino. En los Balcanes, los pueblos gobernados por los otomanos empezaron a agitarse. Que de los del Imperio Ausunguro también en Oriente Próximo las gentes se preguntaban ahora por su verdadera identidad. Diversos pueblos se dedicaron a achacarse a unos a otros las responsabilidades de los males que padecían. Bueno, muchas gracias. Espero, compañeros, que hayan entendido mi exposición. Muchas gracias por su atención.